Mistakes, el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle, patrocina el programa del Loco del Pueblo. Ya se sabe que los políticos nunca cumplen aquello que dicen en materia política, es decir, no pactaré con alguien y al final pactan con ese alguien, etcétera, etcétera. Pero no hay nada más sangrante que ver que lo que un político asume y dice como de manera personal, consejos que dan al pueblo y luego ellos hacen todo lo contrario. Veamos varios ejemplos. Pedro Sánchez dice que se comería un buen chuletón. Después, Íñigo Errejón, el líder de Más País, de extrema izquierda, publica una fotografía cocinando un chuletón para unos amigos en una barbacoa. En el menú de boda de Alberto Garzón había carpaccio de ternera y solomillo de ternera a la brasa. Y luego va y el gobierno dice, que por cierto Alberto Garzón, ministro de Consumo, el gobierno en general siempre está defendiendo que no hay que comer tanta carne, que hay que dejar de hacerlo. Vale, diremos, hombre, que han dicho que no hay que comer tanta carne, no que nunca haya que comer carne, de acuerdo. Pero si tú por lo menos quieres dar ejemplo, como mínimo por lo menos no te hagas una fotografía ahí haciendo un chuletón. Vale, que tú no prohíbes que haya que comerlo, únicamente dices que no hay que comerlo tanto. Pero hombre, si después publicas una fotografía haciendo eso, ya es un poco una provocación, ¿no? Diciendo, yo voy por ahí diciendo que hay que reducir el consumo de carne, pero yo como cuando me da la gana. Y subo una foto cuando me da la gana. Hombre, eso no es predicar con el ejemplo. Y de la misma forma, Vox diciendo que hay que bajarle el precio, hay que bajarle el sueldo a los políticos. Y lo que tenemos es al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, que cobra 80.000 euros al año teniendo un cargo florero, porque es vicepresidente de la Junta de Castilla y León, pero no tiene prácticamente ninguna otra responsabilidad. O el PSOE, que participa en homenajes a Miguel Ángel Blanco, ya que esta semana se van a cumplir 25 años de su secuestro y asesinato de esa semana que entra, y lo que hace es pactar con Bildu, que son los etarras precisamente que alentaron en aquel momento este secuestro y esta muerte de Miguel Ángel Blanco. O también, por ejemplo, Gabriel Rufián, criticando mucho a Zara, y estuvo bien demostrado en aquel programa del Chester, en el que estaban con Risto Mejide, o Ricardo Mejide, mejor dicho, en el cual el presentador le miró la chaqueta y era precisamente la marca Zara. Llevaba puesto algo que él mismo critica. Aunque no son los políticos. Mirad a los cantantes, por cierto, de izquierdas. Joaquín Sabina decía en su canción Cuando era más joven, dice, hoy como caliente pago mis impuestos, tengo pasaporte. Y resulta, decía Joaquín Sabina que pagaba sus impuestos. Pues hoy en día debe 2,5 millones de euros a Hacienda. ¿Dónde está la coherencia? Ya sabemos que de los políticos no nos podemos esperar que cumplieran con aquello que predican, pero que es que ya ni siquiera lo cumplen en su propia vida. Por ejemplo, Errejón siempre también defendiendo, apoyando las políticas de comer menos carne, y luego sube una fotografía ahí con una carnaca que se van a comer con unos amigos. Oye, que no han dicho que esté prohibido, ya, pero pues subir una foto con eso también es un poco provocador, ¿no? Contra aquello que estás proponiendo. Pero también de los artistas, Joaquín Sabina, decir aquello, ¿verdad? En esa canción, cuando era más joven, resulta que ahora debe dinero. Eso lo decía en la canción, ¿verdad? Cuando era más joven, en el disco Juez y Parte de 1985. En 2022 aparece 37 años después en la lista de morosos Hacienda. La coherencia brilla por su ausencia. Estamos viendo que en muchos casos. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos al programa del Loco del Pueblo de esta semana. Hoy es sábado 9 de julio de 2022
Y estamos, como no, otra semana más con vosotros aquí en Radio Verano, pasando este verano estupendo con vosotros. Y, atención, porque este lunes se van a cumplir 40 años de la final del Mundial de Fútbol de 1982, ese que se celebró en España y que ganó Italia. Sí, efectivamente, el lunes 11 de julio se van a cumplir 40 años de esa final. Italia 3, Alemania Federal 1, cuando todavía las dos Alemanias estaban separadas. Bueno, hacemos un poco de memoria. Aquella final la empezó ganando Italia con un gol de Paolo Rossi en el minuto 57, en el minuto 69 marcó Tardelli, en el minuto 81 Altobelli y en el minuto 83 ya marcó para Alemania Federal Breitner. Así que Paul Breitner. Así que nada, pues dicho esto, sí, aquella final se celebró en el Estadio Santiago Bernabéu. Acudieron 90.000 espectadores, vaya que sí. Y nada, dicho esto, bueno, pues haciendo un poco de memoria, bueno, hay precisamente uno de los, no sé si lo hemos recomendado en este programa, la Trattoria Roma en Málaga tiene los pantalones que era Paolo Rossi utilizó en esa final. Es decir, tienen un cuadro, ¿vale? Un cuadro y tienen ahí marcado el pantalón de verdad que utilizó Paolo Rossi en esa final. Bueno, si lo consiguió el dueño, es muy aficionado al fútbol, el dueño es italiano también, entonces ahí tiene todo el sentido. Y bueno, pues nada, dicho esto, bueno, es algo curioso, ¿no? Es un hecho curioso. Interesante conocerlo para los historiadores del fútbol, ya sabéis, en la Trattoria Roma tienen esta reliquia. Desde hace ya, bueno, sí, esa reliquia ha cumplido 40 años. Y nada, sabéis, como decimos, estamos en radio, aquí en Radio Verano, que nos podéis escribir a Twitter, @Canal Manolo, en el servidor de Discord, por si queréis comentarnos cualquier noticia que queráis comentarnos y que nosotros pues no conozcamos y por lo tanto no podamos contar. Pero bueno, eso ya sabéis que depende de vosotros que nos informéis. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar porque tenemos que hablar de una terrible noticia. Ha ocurrido un magnicidio en Japón. El ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha sido asesinado en un mitin de la campaña electoral de las elecciones de Japón que se celebran mañana. El ex primer ministro, recordemos, fue primer ministro hasta el año 2020. Recordemos que tuvo ya que renunciar en 2 ocasiones debido a sus problemas de salud. Como decimos, la última vez fue en el año 2020. ¿Por qué? Es decir, ¿qué enfermedad padecía Shinzo Abe en 2020 que le hizo renunciar? Bueno, pues os contamos. Resulta que nosotros sepamos, sí, efectivamente, sí, ahí está, renunció por problemas de salud, ¿vale? Pero ¿cuáles serán esos problemas de salud? Si yo los encontré. Sí, bueno, teníamos entendido que teníamos la información, ¿o no la tenemos? Pues no. Yo pensaba que teníamos el motivo de los problemas de salud, pero bueno, quedaros con que tenía problemas de salud y que tuvo que emitir en 2020. Por lo menos eso. Resulta que estaba, lógicamente, en un acto de campaña apoyando a su partido político, el Partido Liberal Democrático. Y pues Shinzo Abe, que tenía 67 años, fue víctima de varios disparos mientras ofrecía un discurso en la calle. Antes esto ha ocurrido, vamos, ayer mismo, el día 8 de julio. Resulta que, bueno, ¿cómo ocurrió todo? Hay que tener hay que tener en cuenta una cosa. Japón es un país con una tasa de criminalidad muy baja y allí, como no suele haber este tipo de problemas, las tasas de criminalidad son muy bajas,
prácticamente únicamente en el 2021 hubo un asesinato por arma. Hubo como prácticamente una decena de altercados con armas, pero tan solo hubo un asesinato por arma en el año 2021. Entonces imaginaros qué poca tasa de criminalidad en Japón. Entonces por eso allí los presidentes no suelen tener mucha seguridad, no suelen tener guardaespaldas, muchos por lo menos, y suele llevarse la cosa de forma más relajada y tranquila. Por eso pues nadie se podía imaginar que esto hubiera podido suceder. Lo que es cierto es que no es tampoco la primera vez que sucede. Ya ocurrió en el año 1960 cuando el candidato del Partido Socialista, podía ser, sí, Partido Socialista de Japón, también fue asesinado. Esto fue en el año 1960. Teníamos aquí sí, perdona, es que vale, esto era vale, os cuento qué es lo que sucede. Esta información que yo había encontrado era del diario El Mundo. Lo que pasa es que no, esto es un desastre. Ahí está, vale, ya hemos contado, vale, ya está. Es que, bueno. Estábamos hablando de que no era la primera vez que esto sucedía, ya hablamos de 1960. Debería perdonar, esto está siendo un desastre. Ya ocurrió efectivamente, el líder del Partido Socialista de Japón, Inejiro Asanuma, fue asesinado durante un debate por un joven militante ultranacionalista de solo 17 años que le atacó con una espada samurái. Bueno, esto ya recordemos, pasó en el año 1960 y de hecho el asesino se quitó la vida posteriormente en prisión. Bueno, ¿dónde ha sucedido? Esto ha sucedido en la ciudad de verdad, esto es un desastre, perdón. Aquí está, en la ciudad de Nara, en la prefectura de Nara, donde se encuentra. Bueno, no sé si tenéis un poco un mapa mental de Japón, pero Nara se encuentra, digamos, al sur de Japón, más o menos. Bueno, no al sur, pero sí, más bien de la mitad para abajo, pero no tan al sur. Uy, ¿cómo explico yo esto? Claro, es que, bueno, imaginaros el mapa de Japón, digamos, está en el sur mitad. Haceros la idea como si estuviera en Albacete, en España, en Ciudad Real. Está en el sur, pero no está en el sur, ¿vale? No está tan al sur como en Andalucía. Bueno, un poco para que me entendáis. Y sí, el agresor, se trata de un exmiembro del ejército nipón de 41 años. Es un acto de barbarie en un momento de elecciones. Nunca jamás lo podremos perdonar, afirmó el actual primer ministro de Japón, Fumio Kishida, quien aseguró que le faltaban las palabras ante la muerte de su buen amigo Abe. Y la verdad, sí, Shinzo Abe tenía 67 años y ha sumido al país en un estado de shock. Las sensaciones de absoluta incredulidad mientras todo el mundo se pregunta qué llevó al agresor a cometer el asesinato. Y nada, tenemos que decir el nombre del presunto, bueno, se sabe quién ha sido, pero siempre recordemos que decir presunto. Se trata de este señor del ex miembro del ejército. Teníamos aquí el nombre. No me digas que ya lo hemos perdido otra vez. Uy, perdona, ahí está. Yamagami Tetsuya fue detenido minutos después del ataque. Actualmente en paro, trabajó durante 3 años en las fuerzas marítimas de autodefensa hasta 2005. Tetsuya, originario de Nara, sostenía el arma con la que había disparado. En sus primeras declaraciones en custodia policial recogidas por la prensa japonesa, ha dicho que estaba insatisfecho con Abe y quería matarlo. La policía registró su domicilio y halló otros artefactos como pistolas y explosivos. Abe fue atacado mientras hacía campaña para las elecciones, ya lo hemos dicho, parciales a la Cámara Alta de la Dieta, al Parlamento japonés, el próximo domingo, en las que el Partido Liberal Democrático de Abe y el actual primer ministro Kishida esperaba revalidar su mayoría. De hecho, nada, tenemos que decir que el arma ha sido fabricada de forma casera, ya que es muy difícil conseguir un arma en Japón y es así, es muy difícil conseguirla.
Hace falta muchos protocolos, muchas cribas, muchas restricciones para tener un arma, así que ya nos podemos imaginar. Ha sido algo, es que es un magnicidio, es que además tenemos en cuenta un país en el que es difícil tener un arma, hay muy baja tasa de criminalidad y van y matan al ex primer ministro. De verdad, vale que tú no estés de acuerdo con las ideas de alguien, pero qué necesidad hay de agredir a alguien y hasta quitarle la vida. Bueno, por desgracia no ha sido la única agresión que hemos tenido en la política. Hablaremos más adelante de la agresión al alcalde de Pamplona, pero hay que seguir hablando de política internacional porque está que no para. Y es que el que ya ha decidido parar y ha asimilado que no podía continuar es Boris Johnson. Boris Johnson ha dimitido como primer ministro del Reino Unido. Dice que nadie es indispensable en la vida política. Y lo hace forzado después de que ya 50 miembros de su gabinete hayan presentado su dimisión. Él ya se había quedado solo, sus personas de confianza ya no estaban, sus amigos también se habían ido, ya quedaba él solo. Ya no tenía sentido que él continuara en el cargo. Y ya ha visto forzado a dimitir el cargo que ejercía desde el 24 de julio de 2019. Recordemos que recuerda, bueno, no tanto las formas, porque Theresa May incluso se derrimó en lágrimas cuando tuvo que anunciar su partida en mayo de 2019, pero sí que es verdad que tenemos aquí, como yo que sé, como otro caso como Margaret Thatcher, han tenido que verse obligados a dimitir porque no pueden continuar. Fijaros, yo sinceramente pensaba que Boris Johnson no iba a dimitir, pero lo cierto, claro, porque pensaba, mira, que va a ser una excepción de que los políticos extranjeros siempre dimiten. Bueno, al final me he equivocado, ha dimitido Boris Johnson, pero vaya, que yo creo que no lo ha hecho por responsabilidad, lo ha hecho porque se ha quedado solo y ya pues no tenía nadie más de confianza a su lado, simplemente. Johnson recalcó que piensa seguir en Downing Street hasta la elección de un nuevo líder y de acuerdo con un calendario que se hará público esta semana. El premier ofreció todo su apoyo a su futuro sucesor y expresó su esperanza en que el sistema darwiniano garantice la elección de un líder igualmente capacitado para llevar las riendas de este país en tiempos difíciles. Nadie es indispensable en la vida política, dijo Johnson, que se confesó triste por dejar el menor trabajo del mundo. El mejor, perdón, no el menor, el mejor. El menor, ¿cómo va a ser menor un trabajo presidente de además del Reino Unido? Que va. Bueno, tenemos que hablar de que también ha tenido palabras especiales para los ucranianos. Dice que quiere asegurarles que seguirán respaldando vuestra lucha, la lucha de ellos, por la libertad durante el tiempo que haga falta. Y quiso resumir sus logros estos 3 años de mandato, haber recuperado la soberanía del país y acabar con la pandemia. Pues si no lo sabíais, Boris Johnson es periodista, él estuvo trabajando para periódicos desde Bruselas y allí daba informaciones que no eran ciertas, digamos más bien falsas de lo que ocurría allí en Bélgica, también en Europa, y lo cual pues hizo marcarle tener un fuerte carácter anti-europeísta y anti de la Unión Europea. Vamos, se puede comprobar perfectamente que se ha visto reflejado en su vida política, puesto que él ha sido el que ha pilotado en buena parte el proceso de desconexión del Reino Unido con la Unión Europea. Pero bueno, resulta que bueno, hemos visto, claro, bueno, el caso es que ¿por qué ha dimitido? ¿Y por qué se han producido todas estas dimisiones? Pues si no lo sabéis, por todo el escándalo que ha habido de que hizo fiestas durante la pandemia. Recordemos, ¿vale? Estaba la pandemia, nadie podía salir de las casas y lo que hacían era de ir a un lugar en el que había a una tienda de bebidas, llevarse un carro entero lleno de bebidas alcohólicas y llevárselo a la sede del gobierno y allí pueden emborracharse, hacer fiestas cuando no se podía, porque recordemos estaba de confinamientos y no se podía salir a la calle. Bueno, el caso del gobierno hacía lo que le daba la gana, y no solo por eso, también escándalos como la casa de descanso que utiliza junto a su esposa, además con la que se casó hace poco. También digamos que su vida amorosa también ha sido polémica, puesto que se ha casado hasta, bueno, recientemente se divorció, se volvió a casar, bueno, ha tenido hecho una hija hace poco.
Esta es la situación y bueno, pues desde luego ha sido muy mentiroso en lo que le critica a la gente, incluso la gente que le apoyaba, ciudadanos que le apoyaban por su estilo jovial de dar a conocer las cosas, pues también han dicho, ha llegado demasiado lejos, tiene que dimitir. Pues fijaros cómo será para que hasta la gente que realmente le apoyaba le han pedido que dimita, porque es que han asumido que no puede continuar. Bueno, eso es, sinceramente la verdad es que igual deberían tomar nota en España los que quieren que alguien dimita. Bueno, primero, hay que decir una cosa. En el Reino Unido han dimitido un montón de ministros en bloque. En España eso difícilmente lo vamos a ver. Entonces, si difícilmente vamos a ver la dimisión en bloque de varios ministros, difícilmente también vamos a ver una dimisión de un presidente del gobierno por estas causas de escándalos. Porque si no dimite ni siquiera sus partes más cercanas, sus miembros de confianza, no va a dimitir el presidente del gobierno. Pero bueno, en España, olvidaros de eso porque en España no lo vamos a ver. Hay que seguir el ejemplo de Europa en dimisiones, no en todos los políticos que hemos visto. Boris Johnson, precisamente un ejemplo, pues no es obvio. Y tenemos que hablar, ahora sí, tenemos que hablar desgraciadamente otra vez de agresiones. Tenemos que hablar de la agresión que ha sufrido Enrique Maya, el alcalde de Pamplona, durante la celebración de los Sanfermines. Que, por cierto, el protagonista durante el chupinazo ha sido el exfutbolista Juan Carlos Unzué, que por desgracia padece ELA y bueno, tiene mucho mérito que en estas situaciones haya logrado estar presente ahí. Todavía puede andar, bueno, con una silla de ruedas, puede hablar todavía. Pero bueno, desde luego que mucho mérito y mucho ánimo a este futbolista. Tenemos que hablar eso, el alcalde de la coalición de Navarra Suma ha dicho que Bildu, el partido de los etarras, estaba muy tranquilo, nosotros sufriendo mucho. Desde el Ayuntamiento de Pamplona han condenado los hechos y bien Bildu ha emitido un comunicado aparte en el que dicen lamentar los incidentes. Un grupo de individuos ha sembrado el caos este jueves en Pamplona, donde se han vivido momentos de auténtica tensión en plena fiesta de San Fermín. Los autores de los hechos han escupido, abucheado y agredido con puñetazos y objetos al alcalde de Pamplona y a su comitiva municipal. Uno de los agentes ha sufrido una fractura en la nariz como consecuencia de este ataque durante la tradicional procesión que acompaña a los Sanfermines, una situación que ha denunciado poco después el máximo dirigente de la ciudad, Enrique Maya. El alcalde ha asegurado que ha sido muy duro y que todo estaba perfectamente orquestado. Se notaba ya tensión desde la calle Mayor y 3 policías municipales han resultado heridos y una concejala se ha caído al suelo y han tenido que recogerla, ha denunciado Maya, quien considera que la actuación policial ha sido estupenda e impecable, aunque les han defendido a capa y espada y muy bien al alcalde, lógicamente, pese a que han resultado lesionados. Para el alcalde se trata de una agresión con tintes políticos al expresarse en estos términos. Yo sé que Bildu estaba muy tranquilo en este recorrido y nosotros estamos sufriendo mucho. Horas después de las terribles imágenes presenciadas en la capital pamplonesa, parte de las formaciones que forman parte del Ayuntamiento de Pamplona han condenado lo ocurrido. Como decimos, el partido de los etarras Bildu, en un comunicado por separado, únicamente ha lamentado los incidentes. Vamos a ver, los de Bildu son etarras y pro-etarras, y el alcalde de Pamplona es más bien de centro derecha. Son dos ideas que no casan mucho, pero como decimos siempre, aunque tú no estés de acuerdo con alguien, no puedes por ahí azurreándole. También le pasó a Rajoy, ¿no? En 2015, desde la campaña electoral, que incluso rompió las gafas. Bueno, pues desde luego, además ha habido policías heridos, una celebración que tenía que ser una fiesta para pasarlo bien se ha convertido en un infierno. Desde luego que no merece para nada pasar por esto un alcalde. Pero bueno, eso, pues nada, esperemos que no ha sufrido heridas graves el alcalde de Pamplona, pero bueno, esperemos que pueda celebrar lo que queda desde San Fermín hasta el pobre de mí, que es el final de las fiestas, tranquilamente. Bueno, y también, aunque no nos gusten los políticos corruptos, los que trafican, los imputados, etcétera, tampoco a estos políticos podemos ir agrediéndoles, ¿vale? Que no vamos, estos son peores todavía que los que no concuerdan con nuestras ideas, por ejemplo. Pero tampoco se les puede agredir. Pero bueno, no ha habido ninguna más agresiones. Quiero decir que no se debe agredir a nadie. El diálogo por encima de todo. Digo, no se puede agredir aunque nos lleguen noticias como esta. Dimite el alcalde del PSOE que traficaba. Francisco cobraba 43.000 euros en su pueblo de 2.000 vecinos. Se trata de Francisco Javier Justicia, el alcalde de la localidad jienense de Cabra del Santo Cristo, que ha dimitido tras ser investigado por la Guardia Civil por tráfico de drogas.
Resulta que tenía un sueldo de 43.407 euros anuales y por un ayuntamiento de 2.000 vecinos. Bueno, un municipio de 2.000 vecinos. Es una cantidad bastante descompensada. El regidor del PSOE parecía que no tenía suficiente con semejantes emolumentos para costear sus supuestos vicios y acabó relacionándose con 3 presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a distribuir cocaína por Málaga, Jaén, Granada y Murcia. El Español desveló este miércoles tales vínculos y el dirigente socialista ha dimitido de su cargo. Resulta que el alcalde y secretario general socialista de Cabra del Santo Cristo figuraba como investigado por tráfico de drogas, omisión del deber de perseguir delitos y cohecho. En el atestado publicado en exclusiva por El Español, los investigadores exponen situaciones lapidarias como que el regidor supuestamente aprovechaba su cargo como primera autoridad local para consumir cocaína gratis. Francisco Javier solicita y recibe diversas dosis de cocaínas dávidas, las cuales no paga y admite de forma efectiva, independientemente de quién sea el que ha iniciado la conducta, con lo cual se deduce que aprovecha su condición de alcalde y consigue un trato de favor de manera manifiesta, obteniendo un beneficio económico al no tener que abonar las dosis de cocaína, tal y como expone el EODA, ¿vale? El EDOA, que es el EDOA. El EDOA es el equipo de delincuencia organizada de antidrogas. Vale. La cúpula provincial del PSOE se ha desplazado este miércoles a Cabra de Santo Cristo para exigir al regidor su dimisión, que es lo que ha hecho, pero bueno, como decimos, era plenamente consciente este alcalde de que estaba en la diana de la Guardia Civil desde el 11 de mayo, pero eso no ha evitado que siguiese como si nada, ostentando la vara de mando, acudiendo a actos públicos, cobrando su salario y las dietas correspondientes para capear la inflación que afecta al país. Y nada, bueno, el caso es que, bueno, también ha solicitado su baja como militante del Partido Socialista. El aparato provincial del Partido Socialista ha tardado horas en ejecutar un cese que debería haber sido fulminante. Pero bueno, desde luego dicen que en la investigación figuran las conversaciones telefónicas del alcalde con Paco y Vicky, dos supuestos camellos de la organización criminal desmantelada por la Guardia Civil, a los que a veces pedía que le llevasen cocaína a través de su hijo menor de edad. De verdad, qué desastre. Bueno, pues este señor, mi hermano, que ha dimitido, y si tiene que juzgarlo, porque le juzguen, porque encima un alcalde riéndose así de los vecinos, con tráfico de drogas, cobrando una barbaridad, no puede ser. Bueno, el ayuntamiento, también tenemos que hablar del ayuntamiento de Écija, igualmente gobernado por el Partido Socialista, que siempre defendiendo la igualdad, como debería ser. Todos los partidos deberían pues defender la igualdad, pero la igualdad de verdad, ¿vale? No ni uno por encima del otro, como muchos plantean la igualdad, pero que en realidad sea la mujer por encima del hombre. No, hablamos de igualdad de verdad, de verdad. Bueno, precisamente el PSOE ha sido uno de los partidos que más ha defendido la igualdad entre hombres y mujeres, y también, lógicamente, en la cuestión de los sueldos. Bueno, pues la incoherencia presente aquí. El Partido Socialista, gobernando el Ayuntamiento de Écija, ha sido condenado por pagar más a los hombres que a las mujeres en los mismos puestos. El Tribunal Superior de Justicia de la Junta de Andalucía afirma que los hombres cobran unas diferencias complementarias de al menos 6.500 euros anuales, y que durante 4 años se ha producido una discriminación salarial por razón de esto. Dice que de unos 40.000 habitantes tiene el ayuntamiento, ha sido condenado por haber estado 4 años pagando alrededor de 6.500 euros anuales más a los hombres que a las mujeres, pese a ocupar ambos géneros los mismos puestos de trabajo. Lo dice, bueno, ambos sexos. Lo dice una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que habla directamente de discriminación salarial por razón de sexo y práctica ilícita del ayuntamiento. Así, el alto tribunal andaluz asegura que los hombres con el mismo puesto cobran unas diferencias complementarias, como decimos, de al menos 6.500 euros.
y que las mujeres perciben entre 21.000 y 30.000 euros anuales, mientras que los varones ganan entre 32.000 y 36.000 euros. La sentencia, que fue notificada este lunes 4 de julio, contradice una desestimación anterior del juzgado de lo contencioso número 7 de Sevilla y da la razón a una trabajadora del ayuntamiento de Écija que peleó para que se declarara la existencia de una discriminación salarial entre hombres y mujeres que ocupan el mismo puesto de trabajo. Los 22 folios del documento judicial repasan el litigio entre la trabajadora y los tribunales anteriores y acaban siendo muy contundentes con sus conclusiones. Estimar discriminación salarial por razón de sexo indirecta en base a la ilícita práctica del ayuntamiento de Écija de reconocer de forma indefinida complemento salarial por atribuciones temporales. Y sí, esta discriminación salarial, recordemos que citando una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sostiene que es indiferente que existieran informes de idoneidad favorables a los varones, porque cuando el resultado es perjudicial sistemáticamente a los trabajadores femeninos, solo ello puede ser debido a que el empresario lo ha aplicado de modo abusivo. La clave es que a las mujeres gestoras administrativas no se les reconoce el complemento salarial que sí se otorga a los hombres gestores administrativos, resultado de discriminación salarial. Bueno, pues otro caso sangrante, no puede consentirse ese tipo de situaciones y nada, pues que se ha condenado y que haya igualdad de verdad, a ver si vamos practicando con el ejemplo. Y tenemos que hablar, en este caso, bueno, no todo era malo para el Partido Socialista, hay buenas noticias también, lógicamente, no todo puede ser malo. Y es que el Partido Socialista puede decir que ya gobierna en Linares. Ha habido una moción de censura que ha apartado al alcalde hasta ahora de Ciudadanos, Raúl Caro, que era el alcalde de Ciudadanos que gobernaba en minoría con el apoyo del Partido Popular. ¿Y por qué se ha producido esta moción de censura? ¿Qué cambio de criterio de los partidos ha habido para que haya un cambio de gobierno? Bueno, recordemos que tendríamos que irnos a decir que, bueno, Linares, las elecciones del año 2019, resulta que, bueno, entre 1999 y 2019 gobernaba el PSOE. Lo que pasa que en las últimas elecciones municipales, bueno, el anterior alcalde del PSOE, Juan Fernández, ahora actualmente expulsado del partido, resulta que fue condenado por un delito de malversación de caudales públicos entre 2011 y 2017. Fue expulsado del PSOE y se presentó de nuevo a la alcaldía, pero con un partido distinto, llamado Linares Futuro, y obtuvo 2 concejales. Los socialistas fueron los que lograron una mayor representación, ganaron las elecciones con 8 concejales, el PP consiguió 5, igual número que Ciudadanos, 3 concejales de CILU Linares y 2 concejales de Izquierda Unida. ¿Qué pasó? Hubo un acuerdo de gobierno entre Ciudadanos, el Partido Popular y CILU. Lo que pasa que hubo este acuerdo que se firmó en 2019, se rompió en enero de 2021 porque el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos hizo una remodelación del gobierno y no tuvo en cuenta en esa remodelación a CILU. Por lo tanto, CILU abandonó el pacto de gobierno y pasó a estar en la oposición. Han estado 1 año y medio gobernando el PP y Ciudadanos en minoría hasta que ya CILU se ha cansado y ya ha dicho que apoyaban al PSOE junto al resto de partidos de izquierda en una moción de censura para ocupar al PSOE a la alcaldía. Resulta que 1 año después de esa ruptura de pacto de gobierno, en enero de este año 2022, el PSOE anunció que iba a iniciar contactos con el resto de grupos para presentar una moción de censura. El 22 de febrero, la concejala de Economía y Hacienda, Desarrollo Económico, Empresa, Emprendimiento y Universidad, Noelia Justicia, de Ciudadanos, renunció a su actual concejal para evitar la moción, una de las condiciones de CILU para no apoyarla. Sin embargo, esta maniobra no consigue paralizar la moción que es registrada por PSOE e Izquierda Unida y apoyada por CILU 2 días después, el 24 de febrero. Pues no sabemos por qué esta concejala tenía que dimitir, pero el caso que dimitió para que CILU no votara a favor de la moción, pero al final votó a favor aún así. Aseguran que lo que hacen lo hacen para acabar con la parálisis e inestabilidad del ayuntamiento linarense, mientras el alcalde pide responsabilidad para poder terminar los grandes proyectos iniciados en la ciudad y anuncia un borrador de presupuestos para 2022 que finalmente serían rechazados semanas después, en un polémico pleno en el que no faltaron las descalificaciones por ambas partes. Es entonces cuando comienza la judicialización de la moción. Ciudadanos acude al contencioso administrativo pidiendo la nulidad de
la diligencia que convoca el Pleno, donde se debe debatir y votar la moción, y para ello y además pide las correspondientes medidas cautelares. Ciudadanos pidió a la justicia que se manifestara al respecto de la situación de los dos concejales socialistas, Daniel Campos y Javier Perales, para clarificar si pueden o no votar dicha moción. Respecto al primero, condenado en 2021 por un delito electoral a 6 meses de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo por pedir el voto el mismo día de las elecciones, algo que está prohibido, no se puede pedir el voto el mismo día de las elecciones. Ciudadanos reclama que antes de que vote el Pleno, la justicia se pronuncie sobre si dicha sentencia se ha ejecutado y se afectaría de alguna manera el resultado de la votación. Respecto de Javier Perales, el gobierno local le cuestiona que haya facturado desde su farmacia al ayuntamiento productos como mascarillas o gel hidroalcohólico durante la pandemia, que previamente le habían cargado el propio consistorio ante la escasez en el mercado de dichos productos. Para apoyar este aspecto, incluyen un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento de Linares que establece que la existencia de estas facturas y de los cobros correspondientes afectan al estatus jurídico de Javier Palacios y al régimen de incompatibilidad al establecer la ley causa de incompatibilidad con el cargo de concejal al ser contratista o subcontratista de contratos, cuya financiación total o parcial corre a cargo de la corporación municipal o de establecimientos de dependientes. Bueno, el caso es que el primer intento de moción de censura no pudo salir adelante por este problema de los dos diputados, que no se sabía si podían votar a favor o en contra. Entonces votaron en contra de esta incompatibilidad un total de 15 concejales, mayoría. Hace apenas una semana, el 22 de junio, el contencioso administrativo número 2 de Jaén recuerda el levantamiento de la suspensión. Bueno, esto es hace 2 semanas, pero bueno. El levantamiento de la suspensión tanto del procedimiento judicial como de la pieza de medidas cautelares, y se convoca la celebración del Pleno para debatir la moción de censura el 24 de junio. Sin embargo, el Pleno dura 2 minutos, lo suficiente para que el secretario municipal comunique al juez titular del juzgado reconoce haber cometido un error material manifiesto cuando acuerda el levantamiento de dicha medida. Lo hace en un nuevo auto que deja sin efecto parte del anterior y firma el mismo día en el que estaba convocado el Pleno de la moción de censura. Y por fin, tercer acto. La tercera oportunidad para que Linares cambie de gobierno antes de las elecciones de 2023 va a ser el 5 de julio, ya fue. Lo ha hecho tras conocer que el mismo magistrado que lo suspendió hace unos días ha emitido un nuevo auto con fecha 30 de junio en el que asegura que no existe causa aparente que impida la convocatoria ni la celebración del mismo. Entonces ya finalmente se ha puesto punto final a la historia y ya tenemos el nuevo alcalde de Linares, que ¿cómo se llama? Es el socialista, vale, pero de ¿cómo se llama el alcalde? Nuevo. Ay, qué desastre. El diario.es hace una noticia y no dice el nombre del nuevo alcalde. Hay que tener bueno, entonces pues eso es. Ah, vale, ahí lo tenemos el nombre. El nuevo alcalde se llama Javier Perales. Perdón, doy mis disculpas al diario.es. El Javier Perales, del PSOE. Y luego tenemos que hablar también de que, bueno, pues Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía, hasta ahora se había quedado sin representación en el Parlamento andaluz, pero no va a abandonar la política pública. Y es que ahora aparece el titular de Moncloa.com, lo deja claro. Moreno Bonilla irrita al PP andaluz tras darle un sueldo en Nescafé al híbrido enchufable Juan Marín. Y es que Juan Marín se va a convertir en el adjunto al defensor del pueblo y va a cobrar por ello unos 60.000 euros al año. Por lo tanto, sí, necesitaba vivir de algo público, decían. Y claro, de todas formas los hijos de Juan Marín dicen que están contentos, van a poder recuperar a su padre, porque hasta ahora, siendo vicepresidente de la Junta de Andalucía, pues tenía mucho trabajo, pero ahora va a ser un cargo no tan importante, pero bueno, le va a permitir poder ganarse la vida de alguna forma. Y nada, pues nos alegramos de que Juan Marín logre tener este puesto, aunque bueno, pues es cierto que ha criticado a partidos constitucionalistas, pero bueno, como Vox, por ejemplo, y comparándolo con la extrema izquierda, bueno, da igual, no son lo mismo, pero bueno, da igual, eso era lo que dice.
Feijóo, por otra parte, el líder del Partido Popular, mantendrá a los candidatos casadistas en las autonómicas y municipales de 2023. El PP va a presentar a dirigentes como Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, Paco Núñez en Castilla-La Mancha y a Marga Proens en las Islas Baleares. Se ha fundamentado que el gran proyecto del 2023 es poder al menos ganar las comunidades de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, dos comunidades muy importantes en las que se cimentaría el nuevo proyecto del Partido Popular. Esto unido a también poder gobernar en las comunidades de La Rioja, de las Islas Baleares y de Navarra. El caso es que sí, por ejemplo, también se habla de Jorge Azcón, que es el actual alcalde de Zaragoza, que también es el presidente del Partido Popular de Aragón, y todavía no se sabe si se presentará a las elecciones como candidato a la Comunidad de Aragón o para la alcaldía de Zaragoza. Todavía no se sabe. Lo que es cierto es que todos van a continuar con los candidatos que se dejaron claramente puestos por Pablo Casado. Van a seguir. Es decir, no va a haber cambios, no va a llegar a la Feijóo, va a poner todo patas arriba a un año, ya menos de un año de las elecciones locales y autonómicas. Pero bueno, lo que es cierto es que todavía no se sabe qué pasará en las Vascongadas en Cataluña, tanto con Carlos Iturgaiz como con Alejandro Fernández. Dicen desde Génova que ahora no toca y que se estudiará más adelante, pero es cierto que pues los candidatos no se van a cambiar. Así que nada. Lo cierto es que, por ejemplo, Marga Proens, candidata a las Islas Baleares, es una de las personas de confianza de Cuca Gamarra, número 2 del partido y secretaria general del PP, que también no se sabe todavía, por cierto, en La Rioja quién se va a presentar. Se está hablando de si Cuca Gamarra se presenta como candidata a las elecciones regionales. Y también, por ejemplo, Paco Núñez, que no fue uno de los elegidos en la época de Casado, sino más bien de Rajoy, como presidente del PP de Castilla-La Mancha, pero que fue uno de los primeros en pedir el relevo de Casado por Feijóo durante la crisis que sufrió la formación el pasado mes de febrero. Y también en política tenemos que hablar de que Yolanda Díaz, por cierto, ha presentado hoy su nuevo proyecto Sumar, pero al cual no se han sumado a la presentación del mismo al menos los líderes de otras formaciones de extrema izquierda como Podemos, Más País y Izquierda Unida. Pero bueno, veremos cómo sale este intento de agrupar a las izquierdas para las próximas elecciones generales. Y también, hablando ya fuera de política, sino más bien de realeza, critican a la realeza británica por el aumento de sus gastos. El gasto del presupuesto público de la monarquía británica aumentó 17% a 102,4 millones de libras esterlinas, 124 millones de dólares en el último año, de los cuales la renovación del Palacio de Buckingham requirió una gran cantidad, según cuentas reales publicadas el jueves, cuenta de Twitter. Y sí, dicen que está gastando mucho el Palacio de Buckingham, la realeza. Dicen que el fondo soberano es el dinero público destinado a los deberes oficiales de la reina Isabel II y otros costos como viajes oficiales, personal para los miembros de la familia real en servicio y el mantenimiento de los palacios habilitados. La cantidad del fondo, 86,3 millones de libras en 2021, está basada en una proporción de las ganancias del patrimonio de la corona de gran colección de propiedades de Gran Bretaña. La cantidad es equivalente a 1,29 libras por personas en el país. Y también el diario tabloide de Daily Mirror cuestionó los gastos de la realeza en su primera plana con el titular: 100 millones para la realeza, dinero récord para la firma mientras el país siente la presión. El grupo antimonárquico Republic dijo que los gastos eran excesivos. Como siempre, mientras el resto de nosotros enfrenta una crisis por el costo de subsistencia de los recortes continuos de los servicios públicos, los miembros de la realeza se van con cientos de millones de libras de los contribuyentes, dijo el director ejecutivo del grupo Graham Smith. Las autoridades del palacio dijeron que el príncipe Carlos y la familia real siguen de cerca los costos de subsistencia en aumento rápido y están extremadamente conscientes de la crisis. El reporte financiero anual fue publicado en medio de un escrutinio en aumento a las finanzas de Carlos, con recortes recientes que afirman que el heredero al trono recibió millones de libras esterlinas en efectivo en un portafolio y maletas del ex primer ministro de Qatar.
Bueno, la policía de Londres investiga una acusación por aparte sobre que personas asociadas con notas de las organizaciones benéficas del príncipe, la Fundación del Príncipe ofrecieron ayuda a un multimillonario saudí para asegurar reconocimientos y la ciudadanía británica a cambio de donaciones. Clarence House ha dicho que Carlos desconocía que hubiese una oferta así. Y bueno, pues sí, esta ha sido la noticia. Han aumentado, como decimos, 14,9 millones de libras, 17,9 millones de dólares en comparación con el año anterior. Bueno, es bastante. Y luego, también importantes, han sido confirmadas las fechas de la huelga de EasyJet en julio, qué días habrá vuelos retrasados o cancelados. La huelga está convocada para los días 1, 2, 3, 15, 16, 17, 29, 30 y 31 de julio con una duración de 24 horas para las bases que tiene la aerolínea en España, en los aeropuertos de Barcelona, El Prat, Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca, que cuentan con 6, 7 y 5 aviones respectivamente. ¿Por qué hay huelga? Entre las mejoras que reivindican los sindicatos está el incremento del salario básico, incluir el pago de complemento por antigüedad, un incremento salarial según el IPC, retribución de las horas de formación, abono de los costes de manutención de los tripulantes en los cursos de refresco fuera del territorio nacional. A estas medidas se unen la limitación de vuelo similar a las de otros países para favorecer el descanso de las tripulaciones y la conciliación, la renovación anual de toda la uniformidad y que se incluya también el calzado. Tenemos que recordar que este martes la aerolínea ha rechazado negociar la subida salarial, la propuesta de más encuentros antes de la próxima tanda de huelgas y una reunión con el consejero delegado de la aerolínea, Johan Lundgren, en Palma, según ha informado Uso tras una nueva reunión. ¿Y Uso qué es? Exactamente qué es. Unión Sindical Obrera. Vale. Pues el secretario general de Unión Sindical Obrera de EasyJet, Miguel Galán, ha explicado que actualmente los tripulantes de EasyJet en España tienen un salario base de 950 euros, que son 850 euros menos que el salario base de Francia o Alemania. Y dice que rozando el salario mínimo interprofesional. Bueno, pues la verdad es que esto es un gran problema para los turistas que tienen las vacaciones programadas, tienen un vuelo contratado y cuando van a hacer ese vuelo no pueden hacerlo. A las vacaciones para la barredura, al traste. Hombre, vale, hay que respetar lógicamente los derechos de los trabajadores, pero ¿por qué tienen que pagar por esto los viajeros? En Japón, por ejemplo, lo que hacen en las huelgas es trabajar más. Que lo tengan en cuenta. Hombre, igual aquí es difícil trabajar más, ¿no? Porque un avión y los solo vuelos que hay, los vuelos son los que son, pero hay sobreproducción, en este caso en Japón. Bueno. Y Ryanair, por su parte, continúa también con los de tripulantes, las huelgas que comenzaron en el pasado mes de julio, siendo así 12 las nuevas jornadas de parón. Los días 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de julio en los 10 aeropuertos españoles donde opera Ryanair, que son Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Gerona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca. Asimismo, cabe también recordar que Ryanair no es la única aerolínea low cost que está en huelga. Ya hemos dicho EasyJet los días 1, 2, 3, 15, 16, 17, 29, 30 y 31 de julio, como decimos. Y bueno, pues nada, eso es. Y bueno, pues nada. Eso es lo que tenemos que contar. Y también tenemos que decir que, por desgracia, ha habido 6 muertos en un tiroteo durante un desfile por el Día de la Independencia en Illinois. La policía de Highland Park, cerca a Chicago, informó de también que hubo 31 personas heridas. Recordemos que se trata de Robert de Crimo, de 22 años. Los agentes le arrestaron poco después de las 20 horas locales, a las 3 de la mañana, hora española, después de que uno de ellos lo identificara en la zona de North Chicago tras darle el alto cuando conducía. El sospechoso, que no se detuvo y huyó, fue interceptado en Lake Forest, en Illinois, tras una breve persecución. Anoche, del 4 de julio, permaneció en custodia judicial. El 4 de julio, a la espera de su traslado a la comisaría de Highland Park, el lugar
lugar de los hechos. Los disparos empezaron apenas 10 minutos después del arranque del desfile a las 10 de la mañana. La policía respondió enseguida al autor de los disparos, que no fueron menos de 20 seguros testigos. Espérense todos, por favor, no es seguro estar aquí, gritaban los agentes mientras repelían el ataque. Pues se ha provocado la desbandada de cientos de asistentes al desfile, incluidos numerosos niños acompañados de sus padres. Y dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que el 4 de julio es un día sagrado en nuestro país, es un momento para celebrar la bondad de nuestra nación, la única nación en la tierra fundada en base a una idea que todas las personas son iguales. Esto ha ocurrido en un próspero suburbio de Chicago de unos 30.000 habitantes. Pues especialmente se produce después de varios tiroteos que ha habido, por desgracia, en Estados Unidos. Tenemos que hablar de que ha habido 3 muertos al menos y varios heridos en un tiroteo en un centro comercial de Copenhague. La policía danesa ha informado del arresto de un danés de 22 años como presunto autor del ataque. Además hubo 23 heridos leves. Según un comunicado posterior de la policía, informa EFE. De estos, 3 de los heridos fueron atendidos por posibles balas perdidas en el lugar de los hechos, tras lo cual fueron trasladados a sus casas, mientras que otras 20 personas sufrieron lesiones leves al abandonar el centro comercial. Thomasen dijo que la intervención de lo ocurrido todavía no ha permitido precisar si el detenido actuó solo o si tuvo la colaboración de otras personas. Además admitió que era conocido por la policía, aunque no especificó más detalles. Y hablamos del caso de Søren Thomasen, que es el inspector jefe de la policía de Copenhague, la capital de Dinamarca. De momento se desconocen los motivos del tiroteo, pero sí que se sabe que el autor de los disparos tenía un rifle y munición cuando fue detenido, informó un funcionario policial, quien no reveló el motivo por el cual el detenido se disparó contra la gente en el centro comercial, atestado cuando ocurrió el suceso. Ocurrió sobre las 17:30 horas del 3 de julio en el distrito de Amager, ubicado entre el centro de la ciudad y el aeropuerto, tras lo cual enviaron refuerzos a la zona. Y bueno, por desgracia, uno de los sucesos que ha ocurrido no ha tenido, por desgracia, todos los sucesos que estamos contando son desgraciados, pero especialmente son desgraciados cuando los comete una persona, porque serían completamente evitables. Lo que no es evitable, que es lo que íbamos a decir, es que ha habido 7 muertos y 15 desaparecidos en un desprendimiento en un glaciar en los Alpes italianos. Un alud de hielo y piedras en los Dolomitas ha dejado también 8 excursionistas heridos. Se trata de un desprendimiento de una parte de un glaciar en los Alpes italianos que ha tenido lugar este domingo pasado en la Marmolada, una montaña de más de 3.300 metros de altitud en la cordillera de los Dolomitas, según el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino Italiano. El del desprendimiento se ha producido en la vía habitual de acceso a la cumbre. Los servicios de emergencia de la región del Veneto han informado que además de los 5 muertos también hay 8 heridos, 2 de los cuales en estado grave. Por otro lado, hay 18 excursionistas por encima del área que ya ha colapsado, que serán evacuados. Tampoco se sabe de momento la nacionalidad de los heridos, pero sí que es verdad que podríamos decir que ha habido un récord de temperaturas, ha llegado a los 10 grados centígrados, y esto pues claro puede provocar que la temperatura, que el hielo no esté lo suficientemente frío y que se produzca deshielo y estos desprendimientos. Según los testigos, el trozo de glaciar afectado se ha partido en 2 puntos, fenómeno que se conoce como Serac, y ha provocado un desprendimiento de casi 300 metros de ancho de hielo y piedras que se ha llevado todo lo que ha encontrado a su paso, según publica el diario italiano La Repubblica. Y bueno, el presidente italiano Mario Draghi ha expresado su profundo pésame a las víctimas del colapso terrible en la Marmolada y ha asegurado que está constantemente informado del progreso de los esfuerzos del rescate. De todas formas, también hablamos de que los desaparecidos, por desgracia, prácticamente los van a dar como muertos, porque es muy difícil, es prácticamente imposible que a esas temperaturas, tras tantos días desaparecidos, logren estar con vida. Y bueno, y otro suceso que ha ocurrido, pero en este caso no ha habido víctimas mortales por suerte, pero sí que ha habido víctimas materiales. Se trata de varios vehículos que estaban estacionados en la zona malagueña de Sacaba, la zona de la playa, Sacaba Beach,
que ha habido un accidente durante obras de mantenimiento de las tuberías de aguas fecales, lo que ha provocado que esas aguas fecales, el tubo de las aguas fecales se haya roto y esas aguas fecales hayan salido a la superficie. Imaginaros aguas de excrementos, de pipís, de meados, de cacas, de todo lo de diarrea, de todos los excrementos han salido a la superficie, lo que ha provocado que los coches hayan quedado directamente para tirarlos a la basura, o en este caso para el desguace. En estos momentos, bueno, hemos dicho que bueno, ya la inundación fue limpiada. De hecho, yo mismo he podido pasar por allí. He visto que ya no hay ni rastro de las aguas fecales. Ya ha vuelto a la normalidad. Pero es verdad que el pasado 4 de julio se produjo una rotura a las 20:30 horas de la tarde. Según informó EMASA, la empresa de aguas municipales, empresa malagueña de agua, se debe a unas obras ajenas a la empresa que están haciendo en la zona. Se trata de una rotura de impulsión en la estación de bombeo de aguas residuales que llegaba a cubrir hasta las ruedas de los coches. Por esa tubería discurren caudales a presión del sistema de saneamiento de la zona oeste de Málaga. Indican que bueno, no ha afectado al tráfico ni en la calle Pacífico ni en la calle ni la Sacaba Beach. Mientras que la empresa constructora causantes de los daños está llevando a cabo trabajos de limpieza. Ya se limpió, pero bueno, se provocó que la playa de Sacaba se haya cerrado mientras que se realizan los pertinentes exámenes del agua. Se trata de una medida preventiva. Bueno, ya se ha vuelto toda la normalidad, pero tenemos que decir que ¿cómo ocurrió? Pues había una excavadora que estaba trabajando cerca de las tuberías de aguas fecales y esa excavadora golpeó la tubería y le provocó una rajita. ¿Qué pasó? Por una rajita normalmente no sale tanta agua. Lo que pasa que cuando la excavadora dio la rajita, la excavadora levantó lo que es digamos la pala, levantó la pala e hizo que hubiera un gran agujero en las tuberías, de forma que el agua residual ha salido arriba, vaya, ha salido arriba completamente. Y también tendríamos que informar en este caso de un suceso que ha ocurrido en Puente Genil con un joven de 16 años que ha ocurrido después. Bueno, vamos a adelantar los detalles ahora mismo, porque además tenemos sí, muere un joven de 16 años de Puente Genil en Córdoba en un accidente de quad. Resulta que esto ocurre porque ¿cómo ha sido el accidente de quad? Bueno, según informa, ha sido un joven de la aldea cordobesa de Sotogordo, en el municipio de Puente Genil, en el cual iba con un quad. El joven, que iba en un quad con una persona que resultó ilesa, se había topado con un cable en el camino a la altura del cuello, circunstancia que le causó heridas allí. La llamada se produjo a las 21:50 horas del viernes y situaba el lugar de siniestro cerca de la carretera del Cortijo de las Quebraderas, detrás de las placas solares, el camino a Rigüelo. El dueño ya había sido advertido previamente. Bueno, es que al parecer es una costumbre que en los campos se suelen poner, en los caminos públicos, bueno, se suelen poner cables en medio porque digamos, los propietarios de esas tierras se creen que esos caminos también son suyos. Entonces, para cortar el tráfico ponen unos cables, pero esos cables no se pueden poner porque esas vías, esos caminos son públicos, son de uso público. Entonces, ¿qué ocurre? Que este accidente podría haberse evitado si no hubiera sido porque el dueño ha puesto un cable en medio y le ha dado al cuello. Y eso es que tú vas rápido montado en el quad y es que tú no ves el cable con tanta distancia. Entonces el joven se precipitó, se acercó, se le dio el cable y se quedó en el sitio. Ya había sido advertido el dueño de que tenía que haber quitado ese cable previamente. Lo que pasa es que no hizo ni caso. De hecho, ha habido 2 detenidos. Una persona ha sido detenida por homicidio imprudente. Ha sido en este caso el dueño de la finca por la que pasan esos caminos. El dueño que va a esos caminos. Y ese mismo dueño puso un cable que ese está por homicidio. Y luego ha habido otro detenido debido... Bueno, a ver, hay que explicar las cosas como son. El camino atraviesa varias parcelas de terreno de campo. Entonces, el camino separa un campo, una parcela de otra parcela. Entonces, el detenido ha sido el dueño de una de las parcelas que separa el camino, por haber puesto el cable cuando no debía haberlo puesto. Y luego, el otro detenido es el dueño de la otra parcela, que aunque no puso el cable,
digamos que no puso resistencia a que ese cable se pusiera. Digamos que permitió que el dueño de la finca de al lado, es decir, el dueño de la otra finca que separa el camino, no puso el cable, pero permitió que se quedara ahí. Entonces, bueno, eso era un hecho grave porque podía haberse evitado y es muy desgraciado. Desde luego que damos el pésame a los familiares del joven. Y tenemos que hablar también en este caso, de que el diario El Mundo llevará a los tribunales a Luis Rubiales por espiar a uno de sus subdirectores. La Real Federación Española de Fútbol pagó un seguimiento a Esteban Urreiztieta para averiguar sus fuentes. Llegó a vigilar una cita con la exfiscal general de Venezuela. Y eso es El Mundo, pues llevará a los tribunales a la Real Federación Española de Fútbol por haber ordenado seguimientos con detectives a un subdirector del Mundo. Este periódico va a denunciar la presunta comisión de un delito de revelación de secretos al haber afectado este operativo al derecho fundamental de información e imagen e intimidad tanto del periodista como de las personas que fueron grabadas reuniéndose con él y que ninguna relación tenían con el organismo que dirige el fútbol español. La agencia de investigación Innerris siguió a Esteban Urreiztieta por Madrid el pasado 29 de abril durante varias horas y fotografió y grabó un vídeo ilegalmente en una reunión que mantuvo con Luis Ortega, exfiscal general de Venezuela refugiada en España tras denunciar al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. También fue objeto de seguimientos del mismo tipo el pasado 5 de mayo, cuando fue seguido durante al menos una hora y media. Obviamente el objeto de los seguimientos encargados por la entidad que preside Luis Rubiales no era la ex alto cargo venezolana, sino documentar si el periodista se citaba con fuentes vinculadas a la Real Federación Española de Fútbol para obtener información en pleno escándalo de los denominados Supercopa Fields desvelados por el Confidencial. La Real Federación Española de Fútbol tenía desplegado un dispositivo y de seguimiento en torno a Juan Rubiales, ex jefe de gabinete y tío del presidente Luis Rubiales. Los detectives grabaron una cita del periodista esa misma mañana con el todavía empleado de la Real Federación Española de Fútbol, y a continuación decidieron focalizar los seguimientos en Urreiztieta de forma individual hasta registrar todos sus movimientos por Madrid durante casi 4 horas seguidas. Y una cámara oculta. A pesar de encontrarse con el periodista, se citó a continuación con una persona completamente ajena a la Real Federación Española de Fútbol. Los investigadores contratados por Rubiales elaboraron un intenso informe en el que incluyen decenas de fotografías del periodista circulando por Madrid en motocicleta y grabaron imágenes de la referida reunión con la exfiscal venezolana en el interior de una cafetería de la calle Luchana mediante la utilización de una cámara oculta. La documentación ha sido aportada por la Real Federación Española de Fútbol, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, en el marco de una querella que ha interpuesto contra Luis Rubiales, al que acusa de filtrar información confidencial del organismo. En el marco de este seguimiento, los detectives verificaron la matrícula de la motocicleta del periodista e identificaron si hablaba por teléfono por la calle o variaba su ubicación. La Ley de Seguridad Privada, que regula la actividad de los detectives en España, reestablece en su artículo 49.2 que en el informe de la investigación únicamente se hará constar información directamente relacionada con el objeto y finalidad de la investigación contratada, es decir, sin incluir en él referencias, informaciones o datos que hayan podido averiguarse relativos al cliente o al sujeto investigado. Asimismo, en su artículo 48.3 se establece la prohibición de emplear medios materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el secreto de las comunicaciones o a la protección de datos. Y bueno, pues sí, porque está muy mal espiar, eso desde luego, y eso es verdad que Luis Rubiales tiene experiencia en eso. Bueno, tenemos que ir rápidamente con los deportes. España ha vencido a Italia y ha ganado el Mundial de Waterpolo 21 años después. El equipo de David Martín Lozano logra la corona con la generación de los Martín Famera, Álvaro Granados, Felipe Perrone y Unai Aguirre. Decir que España empezó ganando este partido de la final del waterpolo contra Italia. Ha tenido lugar en Budapest. Y sí, España jugó la final contra Italia y va ganando España. Lo que pasa que finalmente Italia logró remontar hasta el final y llegar a empatar el partido, lo cual provocó que finalmente hubiera que optar por la tanda de penaltis, una tanda en la que se resolvió finalmente por la muerte súbita, porque ambos estaban marcando y fallando a la vez. Por lo tanto, hubo un momento en el que Italia falló el penalti y ahí ya fue cuando España pues ganó, porque llegaron a lanzar varios penaltis.
De hecho, bueno, es así. Vaya, pero bueno, nos alegramos muchísimo de esta victoria de España en waterpolo. Es muy importante. Y nada, pues... Pues nada, eso es lo que estamos contando. Enhorabuena a los compañeros del waterpolo. Y también muchísimas enhorabuenas a las futbolistas españolas porque han ganado el europeo de fútbol tras vencer en los penaltis a Portugal. Ale de Paz con un doblete y Silvia con 2 penas máximas detenidas, las heroínas. Y en este caso la selección española de fútbol sala revalida el campeonato de Europa al vencer en la tanda de penaltis a Portugal tras remontar un partido que comenzó perdiendo 0-2. Ale de Paz con un doblete y Silvia con 2 penas máximas detenidas, las heroínas. Y nada, pues como decimos, finalmente acabó, bueno, las españolas no fallaron ninguno de los que hizo innecesario los 3 últimos lanzamientos con el 4-1. El 4-1 se referirá a un parcial, ¿no? Porque si hemos dicho que empezaron perdiendo 0-2, no pudo ser ese el resultado. Pero bueno, que con los 3 últimos lanzamientos, 4-1, el campeonato ya irremediablemente para España. Y nada, eso fue, no, perdón, 4-1 fue los penaltis, hubo empate. Pero bueno, que España arrasó los penaltis de los... También 4-1, vaya, cuánto sufrimiento han tenido los españoles para ganar. 4-1 han tenido que ir en este caso los penaltis. Más tranquila desde luego la de las chicas del fútbol sala. Enhorabuena también, estamos muy orgullosos del deporte español. Y luego, pues nos habla también de Carlos Sainz. Otra gran alegría en Fórmula 1. Pero bueno, antes vamos a hablar de quién es John Uriarte, es el nuevo presidente del Athletic Club. Cuidado, no hay que confundirse con el periodista de la COPE, que también se llama John Uriarte y que también es del Athletic Club. Muchas coincidencias, pero bueno, una cosa que es curiosa. John Uriarte no votó a John Uriarte. El periodista votó a el otro candidato, a Rechavaleta, Iñaki Rechavaleta. A ese votó John Uriarte periodista. John Uriarte presidente ha ganado con el 46,71% de los votos frente al 33,72% de Iñaki Arrachavaleta y el 18,13% de Ricardo Bargala. En este caso sustituye a Aitor Elizegui, presidente saliente, y José Ángel Iríbar hacen entrega a John Uriarte. Bueno, pues una camiseta conmemorativa. Bueno, lo que sí que es cierto es que este hombre es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Deusto, donde también realizó un máster en Financial Management. Comenzó su carrera profesional en Londres como analista en Merrill Lynch y en 2005 trabajó para Morgan Stanley, donde se especializó en fusiones y adquisiciones, LBOs y banca privada. Ahora es fundador y CEO del TicketBits, que no sabemos que es una plataforma de compraventa online de entradas entre particulares. Pues nada, enhorabuena a John Uriarte. Y aunque John Uriarte periodista no esté en... Es curioso, que haya 2 personas, no sé, John, está siendo la vascongada, es un nombre común allí, ¿no? Y Uriarte, no sé. Aquí por lo menos es un apellido común. Y tenemos también que el Real Madrid de baloncesto ha comunicado que Pablo Lasso va a dejar de ser entrenador del Real Madrid. Dice que la decisión ha sido únicamente por motivos de salud, razones médicas únicas y exclusivamente. Dicen, tras el infarto que sufrió nuestro entrenador hace unas semanas, el Real Madrid ha realizado varias consultas a médicos y especialistas en cardiología y todos ellos han manifestado el riesgo evidente que para su salud supone seguir en estos momentos como técnico de la plantilla, señala el club en su web. De momento en el Wimbledon tenemos que mañana domingo se va a jugar la final entre Novak Djokovic y Nick Kyrgios. Recordemos que el australiano no jugó contra Rafa Nadal el partido de las semifinales debido a que Rafa Nadal no jugó la semifinal, estaba clasificado pero no pudo jugarla por molestias que tenía. Esperemos que se recupere Rafa pronto. Y de momento, bueno, por lo menos eso que es verdad, Nick Kyrgios es un chico malo del tenis, digamos, que de hecho es muy polémico por sus malos modos, sus malos gestos y es lo que tiene al menos este jugador australiano de ascendencia griega. Eso sí, le ha mandado por lo menos un mensaje de ánimo a Rafa Nadal. Le ha dicho diferentes jugadores, diferentes personalidades. Rafa Nadal, espero encontrarte
bueno, pronto bien y espero que nos veamos pronto ya healthy, como con salud, ¿no? Bueno, pues sí, ese es el mensaje que le ha dado Nick Kyrgios a Rafa Nadal. Por lo menos el hombre le ha mandado un mensaje de ánimo. Y luego en Wimbledon, eso estábamos diciendo, que Novak Djokovic por su parte derrotó 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 a el británico Cameron Norrie. Y luego pues ya iremos dando resultados de las otras modalidades. Pues nada, lo iremos dando la semana que viene, porque es que todavía no han terminado. Bueno, sí, perdón. También tenemos que ya se ha terminado la final de dobles mixtos en Wimbledon. Los australianos Matthew Ebden y Sotsur contra los americanos y británicos Katwicz y Skupski. Bueno, eso estadounidense y británico. Eso. Bueno, pues nada, dejamos ahí de lado Wimbledon. Y nada, pues continuaremos por lo... Bueno, perdón, sí, eso, nada, continuaremos, perdón, también tenemos la final de dobles femenino. Será la china Zhang y la belga Mertens contra las checas Siniakova y Krejcikova. Pues nada, suerte a todos, que hagan el mejor. Por cierto, estamos hablando de Nick Kyrgios. Ha tenido también tenido una advertencia por incumplir el código de vestimenta de Wimbledon. Recordemos que en Wimbledon solamente se puede ir vestido de blanco completamente, zapatillas blancas, camiseta blanca, solamente se puede ir de blanco. Sin embargo, este hombre lo que ha hecho ha sido ir con unas zapatillas Air Jordan que son de color, rojo parece. Ha recibido una advertencia por los organizadores que consideraban que ese acto violaba el estricto código de vestimenta del torneo por el que hay que llevar todas las prendas de color blanco, no solo durante el partido, sino también al salir y al marcharse de la cancha, tal y como indica Complex.com. El protocolo de los organizadores siempre es avisar y pedir que se cambie el comportamiento antes de imponer una multa, y parece que Kyrgios atendió a razones porque en su duelo de cuarto de final contra Garín salió a la pista con su calzado de tenis ya puesto, ni rastro de el Jordan. Habrá que ver si mantiene esta postura en la gran final del domingo contra Novak Djokovic. Es que es muy desafiante este Kyrgios. Y tenemos también el Tour de Francia. De momento tenemos que en la clasificación general tenemos primero al esloveno Pogačar, segundo Vingegaard y el danés, y por último el británico Thomas. De momento recordemos que el recorrido va a pasar mañana, domingo, desde Aigle hasta Châtel Sport du Soleil, 193 kilómetros, una etapa de montaña. Y el lunes será día de descanso. Y ya pues también tenemos que hablar del informe policial del atropello a Alejandro Valverde, arrollado a dos ciclistas violentamente. La Policía Nacional busca a un rider de Globo que presenció el accidente y que persiguió al conductor del vehículo para fotografiar su matrícula. Y sí, esto ha ocurrido hace varios días. Y eran pasados 25 minutos de las 12 del mediodía del sábado, cuando una grupeta compuesta por entre 8 y 12 ciclistas, liderada por el mítico Alejandro Valverde, se adentró por uno de los dos carriles de la RM560. En esta carretera comienza la antesala del supuesto atropello de El Bala y su amigo Pedro Moya. Así lo recoge el atestado de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso el español para reconstruir un accidente vial que ha consternado al mundo del ciclismo, pero que por suerte Alejandro Valverde se está recuperando, ¿vale? Está bien. El informe incluye la comparecencia realizada en la comisaría del Carmen por parte de los policías locales de Murcia que asistieron a los deportistas, así como los testimonios de 3 integrantes de la citada grupeta que acompañaban este 2 de julio pasado al corredor del Movistar Team. Dicen que eran un grupo de 8 o 10 personas por la avenida de la Alcantarilla con Jabalí Nuevo, cuando un vehículo inició el adelantamiento del grupo ciclista. Recordemos que para adelantar a los ciclistas hay que invadir el carril contrario parcialmente. Si es una carretera de doble sentido o si es una carretera de un sentido, hay que invadir completamente el carril con el carril de al lado para adelantar a un grupo de ciclistas. Y sí, tal y como comentan, tal y como relata Juan José, uno de los miembros de la grupeta con la que Valverde entrena para prepararse para la próxima Vuelta Ciclista a España, al volante del citado vehículo va Cristóbal, un guardia civil retirado que se dirige con su Citroën Xara hasta su último domicilio en La Ñora, acompañado de su mujer y de su cuñada.
Resulta que el Citroën Sara inició el adelantamiento del grupo ciclista, sobrepasando la línea continua que separa los carriles, momento en el que observo cómo un turismo circula en sentido contrario, ocupando el carril de aproximación, por lo que el vehículo que estaba adelantando abandona ese carril y compromete la seguridad de los ciclistas, obligándolos a detener la marcha de forma brusca para evitar ser atropellados. Los ciclistas le recriminaron la acción al conductor, momento en el que de forma inesperada y brusca el conductor detuvo el vehículo y circuló en marcha atrás con la intención de golpear, ahora queriendo, bueno, parece que antes no se sabe, pero ahora sí queriendo, al grupo de ciclistas. Ante lo inesperado de la reacción del conductor, detuvieron la marcha, siendo rebasado el vehículo por dos ciclistas que se colocaron delante del coche, procediendo entonces el conductor a iniciar la marcha de forma atropellada y derrapando para seguir a esos ciclistas hasta darles alcance. La pareja de corredores a los que según Juan José persigue el conductor es formada por la leyenda de ciclismo Alejandro Valverde y su amigo Pedro Moya. Iban en línea paralelos al arcén y observaron cómo el conductor del vehículo desvió su trayectoria, dio un volantazo a la derecha y atropelló a la ciclista de forma violenta, siendo transportados sobre el capó del vehículo hasta que ambos salieron proyectados de la zona sobre el coche Citroën Sara, según detalla el ciclista de la Policía Nacional. El conductor tras esa acción huyó de forma acelerada. Y lógicamente no podemos hablar de otra forma de la primera victoria de Carlos Sainz en su carrera. Eso ocurrió en el Gran Premio de Silverstone, el cual, curioso porque el segundo también hablaba español. En este caso es el mexicano Sergio Pérez de Red Bull. Y en tercer lugar quedó Hamilton de Mercedes. La verdad es que triunfo hispanohablante en el Gran Premio de Silverstone. Y hoy también se ha celebrado esta tarde el sprint de Austria. Ha ganado el holandés Max Verstappen. Segundo ha sido Charles Leclerc y tercero Carlos Sainz. Fernando Alonso no ha podido comenzar el sprint debido a un fallo eléctrico en su monoplaza. Y de esta forma, ¿qué ocurre? Bueno, pues la parrilla de salida va a ser la misma de los resultados del sprint. Primero será Verstappen, segundo Leclerc y tercero Sainz. Fernando Alonso saldrá 19º debido a que no pudo salir, pero no será último debido a que Valtteri Bottas, el finlandés, le han sancionado por meter la cuarta unidad de potencia, por lo que saldrá último en el Gran Premio de mañana. En las recomendaciones de la semana tenemos que ir muy rápido ya, estamos fuera de tiempo ya. Vamos a recomentaros la canción Jackety Sax, o escrito Jackety Sax. ¿Por qué? Bueno, es una canción muy conocida porque se utilizó para un programa de televisión de Benny Hill Show, que era la pieza con la que se cerraba este programa. Recordemos, era un programa de televisión de comedia británico protagonizado por Benny Hill. Bueno, resulta que esta Jackety Sax es una novedad pop instrumental compuesta originalmente por James Q. Spider Rich y Butch Randolph. El saxofonista Randolph popularizó la selección de su grabación en 1963, que alcanzó el puesto 35 en la lista de éxitos. El comediante británico Benny Hill más tarde lo hizo más conocido como el tema musical del cierre de Benny Hill Show. La pieza se considera la obra emblemática de Randolph. La selección incluye piezas de una variedad de melodías de violín y fue compuesta originalmente por Rich para una actuación en un lugar llamado The Amory en Hopkinsville, en Kentucky. La pieza también cita los dos compases de entrada de Gladiadores y La chica que dejé atrás. Recordemos que The Benny Hill Show se estuvo emitiendo desde el año 1955 hasta 1989. ¿Y por qué recomendamos esta canción que tiene que ver a Benny Hill? No, pues no es precisamente por el programa de Benny Hill. Digamos, una canción muy de circo, que se suele utilizar en situaciones alocadas. Y resulta que no sé si habréis visto ese vídeo en el que hay un periodista de la BBC informando delante del Parlamento británico sobre la situación de Boris Johnson. ¿Y qué pasó? Que empezó a sonar esta canción. ¿Por qué? Parece que alguna de las personas que estaban por ahí cerca del Parlamento británico puso esta canción adrede, como haciendo ver que la situación de Boris Johnson estaba siendo como un circo. Como si ahora hay un caso de corrupción en el PSOE, el PSOE, Pedro Sánchez dimite y se va aquí al Congreso de los Diputados y se pone a cantar había una vez un circo. Bueno, pues sí, y pone esa canción, ¿no? Bueno, pues es lo mismo.
Entonces, nada, esa es la canción de la semana. Es un circo lo que está pasando en Reino Unido, podría decirse. Tenemos que hablar también la película de esta semana, Lost in Translation, que precisamente, vamos, nos viene película en Tokio. Vaya, os parece, viene muy de actualidad, ¿eh? Y no, y vamos, así, esto ha sido por casualidad. Las recomendaciones de canción las voy poniendo cada semana, pero las de películas ya estaban previstas de antes. Ha sido casualidad, bueno, que es una película desarrollada en Japón, no japonesa, estadounidense, del año 2003, dirigida por Sofía Coppola, pero está protagonizada por Bill Murray, entre otros, también Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi, Anna Faris, Fumio Hayashi, Akiko Takeshiga, Catherine Lambert y Akiko Monou. Bueno, digo por lo que ha pasado en Japón, ¿no? Pero bueno. La película va de que Bob Harris, un actor norteamericano en decadencia, interpretado por Bill Murray, también conocido por su película Atrapado en el Tiempo, ¿verdad? Que a la que va a cubrir el Día de la Marmota, y que está atrapado en el tiempo porque siempre se repite todos los días al mismo día y nunca, se mete en un bucle que no es capaz de salir de ahí. Bueno, Bob Harris, un actor norteamericano en decadencia, acepta una oferta para hacer un anuncio de whisky japonés en Tokio. Está atravesando una aguda crisis y pasa gran parte del tiempo libre en el bar del hotel. Y precisamente allí conoce a Charlotte, una joven casada con un fotógrafo que ha ido a Tokio a hacer un reportaje. Pero mientras él trabaja, su mujer se aburre mortalmente. Además del aturdimiento que les produce las imágenes y los sonidos de la inmensa ciudad, Bob y Charlotte comparten también el vacío de sus vidas. Poco a poco se hacen amigos y a medida que exploran la ciudad juntos empiezan a preguntarse si su amistad podría transformarse en algo más. En el lugar de la semana nos vamos a ir entonces hasta la Sierra de Gredos, en una zona muy extensa de España. Se expande por Ávila, Cáceres, Madrid, Salamanca, Toledo. Y bueno, recordemos que su máxima cota es el pico Almanzor, es de 2.592 metros sobre el nivel del mar. Está también, bueno, pues recordemos que una longitud de 120 kilómetros, una anchura de 30 kilómetros y una superficie de 3.600 kilómetros cuadrados aproximadamente. Allí pues pueden observarse, entre otras cosas, bueno, está... unos paisajes montañosos muy buenos. Está constituida por rocas graníticas clasificadas por los geólogos entre las rocas plutónicas, es decir, aquellas que se formaron por el lento enfriamiento de las magmas del interior de la corteza terrestre. El granito se compone de tres minerales: cuarzo, feldespato y micra. En algunas rocas de Gredos los cristales de telespato son llamativamente grandes, de hasta varios centímetros, y se destacan del conjunto de la roca. También aparecen las granodioritas y ciertos afloramientos metamórficos. Y bueno, allí hay unas cumbres nevadas. Está, por ejemplo, el Circo de Gredos desde el Morezón. También se puede ver eso, por ejemplo, en Oropesa, en Toledo, no confundir con la localidad de Castellón. Y allí, bueno, pues se pueden observar pinares y melojares, encinares y alcornocales, prados de diente, prados de siega, lechos y bordes de río y gargantas, bordes de laguna, cernunales, tremedales, matorrales de piorno serrano, repisas y fisuras de las rocas, pedregales, prados de cumbres, manantiales y arroyos, megaforbios. Y bueno, lo voy a confirmar porque no quiero decir ninguna barbaridad, pero por allí está la Cobatilla, ¿no? La estación de esquí, ¿no? Quiero confirmarlo. La Cobatilla. Vamos a ver, si no me equivoco está por allí, ¿no? Está en el sistema central ubicado. Bueno, si en este caso igual pilla un poco más lejos. Sí, no. La Cobatilla no está necesariamente justamente allí en la Sierra de Gredos, está un poco más al oeste, pero bueno, vale, es mejor confirmarlo. Y luego, si vais a ver la Sierra de Gredos, pues siempre os podéis quedar, por ejemplo, en la Arena de San Pedro, que eso sí que está en plena Sierra de Gredos, y en la Arena de San Pedro, por ejemplo, podréis iros al restaurante El Bodegón. En la Arena de San Pedro es también un mitad asador, es especialmente un restaurante de carne, comida española también. Se encuentra en la Plaza Condestable Dávalos 2, 5400, Arena de San Pedro, España. Teléfono 920-371379, 920-371379. Y nada.
Bueno, vaya, aquí en TripAdvisor no hay precisamente buenas críticas. Bueno, claro, un poco me encuentro en una tesitura, no sé, cuando yo estuve mal no me trataron, ni la comida era tampoco tan mala. Pero bueno, no sé, cada uno tiene su opinión. Bueno, pues nada, este es el lugar de la semana. Traeremos más, si nos convence, traeremos más. Y bueno, y hoy antes de irnos vamos a tener aquí nuestra revisión, como siempre, con aquí caben todos. Saludamos ahora mismo a José María García, que está siempre aquí. José María, buenas tardes. Buenas tardes y saludos cordiales. Bueno, buenas tardes, no lo dirás por la hora, sino porque es tarde. Hombre, pues sí, José María, debe conocerte que hoy se nos ha hecho tarde, hoy se nos ha hecho de noche, pero bueno, es la disponibilidad de cada uno, vida ajetreada. Bueno, quería hablar contigo porque nos hemos estado aquí hablando, no sé si habéis estado escuchando el programa, de que estábamos hablando de que lo que está sucediendo en el Reino Unido, en Inglaterra, y que a Boris Johnson le han puesto la canción del show de Benny Hill. Esa nueva en la BBC. Vamos a ver. A pesar de todo, yo me hago una pregunta. ¿Esa canción la había puesto el propio periodista de la British Broadcast Company o la puso un transeúnte? Porque como digas, Manolo, que la ha puesto el periodista, si ya ni la BBC tiene responsabilidad y tiene autoridad, ¿en dónde han quedado el periodismo de referencia? Vamos a ver, no es normal que se haga eso en una televisión pública. Y más en una televisión pública que tiene tanta reputación. Bueno, sí, pero José María, hay que decirlo claro. No lo puso el periodista, parece. Bueno, siento discrepar con esto, Manolo, pero yo he estado escuchando que ha habido algún que otro periodista, algún que otro graciosillo y lamentaserillos que se ponían a hacer apuestas. ¿Qué hacemos si Boris Johnson dimite? ¿Te atreves a hacer una información con esa música de fondo? Hombre, es que son los serios, claro. Hombre, José María debe conocerte que es verdad que el periodismo deportivo, el periodismo deportivo también está mal, ¿eh? ¿Cómo se puede consentir que un periodista, Juanma Castaño, qué necesidad tiene de ponerse a presentar programas de cocina? Bueno, o concursar en programas de cocina. ¿Dónde queda la reputación y la credibilidad de un profesional de la comunicación? Bueno, vale, el tema de Juanma Castaño, vale, ya lo has hablado mucho y lo has criticado, lo has puesto verde siempre. Pero bueno, ¿acaso de corazón, Manolo? ¿Acaso no es cierto que un periodista tiene que limitarse a su oficio y no ponerse como un tonto a cocinar? Bueno, o sea, tampoco vamos a poner aquí ahora a insultar a la gente, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Boris Johnson. Bueno, me voy a adaptar lo que dices, pero lo que pienso de Juanma Castaño no me lo vais a cambiar nadie, ¿eh? Por supuesto, cada uno tiene su opinión desde luego. Pero es que, a ver, me da igual si eso lo ha hecho ya un periodista. ¿Te imaginas que aquí, cuando fue la moción de censura a don Mariano Rajoy Rey, se le pone esa música, o lo que tú dijiste antes del circo, el Congreso de los Diputados? Bueno, ha sido curioso, desde luego. Buenas tardes, hombre, don Mariano Rajoy, que aparece por alusiones. Hombre, estaba escuchando si no he podido evitar entrar, además que he visto luz en el estudio y he dicho, pues mire usted, voy a entrar a ver si puedo defender mi labor. Bueno, precisamente como usted quería hablar de la selección andaluza, pero después, más adelante, si eso, estábamos hablando precisamente ahora mismo de Boris Johnson. ¿Se imagina que ustedes se hubieran hecho, ya que lo ha dicho José María? Sí, yo Mariano, buenas tardes. Buenas tardes, José María. A Manolo también, y a la audiencia de Radio Verano, por supuesto. Muy bien, pues ahí queda el saludo de don Mariano Rajoy. Bueno, ¿se imagina usted que se hubieran hecho en su moción de censura en 2018? Hombre, es verdad que el espectáculo político da para mucha caña, también
tiene mucho morbo, pero hombre, creo que hay situaciones en las que no podía ponerse. Igual al señor Sánchez le habría hecho gracia, pero a mí como presidente que iba a salir, hombre, no nos hace mucha gracia ese tipo de cosas. Pero bueno, yo me Manolo, si es que hasta el propio Mariano lo está diciendo. No le habría hecho gracia. Donde es que, vamos a ver, la sociedad se ha vuelto loca en los últimos años. Y ya se ha vuelto a ese tipo de tonterías. Pero es que yo sigo poniendo el foco en el periodista de la BBC que puso esa música. Bueno, José María, seguimos sin saber si él fue el que puso la música o no. Hombre, tengo mis dudas, Manolo y Mariano. ¿Qué queréis que os diga? Yo no me fío. No me fío ni de los periodistas coetáneos a mí, como a los fiarmes más jóvenes. Hemos visto a Juanma Castaño. Bueno, Juanma Castaño, de hecho, todavía no le sacaré las castañas de fuego, ¿no? Hombre, es un juego de palabras muy ingenioso, pero con graciosos no, ¿eh? No, yo no me identifico con ese colectivo. Soy un periodista de verdad. No soy de esos periodistas cocinitas. Bueno, pero la conversación irá sobre el caso Johnson, ¿no? Bueno, sí, Mariano, es que esto, José María, también que gusta hablar de Juanma Castaño y compañía. Pero bueno, si queréis que... No quiero cambiar de tema, José María, pero es que como creo que no tiene mucho más recorrido y tenemos que cortar pronto, no me estás censurando, ¿no? Teniendo que terminar pronto el programa. No, hombre, José María, no, desde luego que no. Estamos haciendo porque es que si no la gente se alarga el programa, la gente ya deja de escucharnos. Pero bueno, sí, Mariano, quería preguntarte por las... se me va la idea. Preguntarle por las elecciones andaluzas. ¿Cómo está? ¿Está feliz? ¿Está contento? Hombre, pues yo por supuesto me alegro mucho por Juanma. Además que era candidato puesto por Soraya. Entonces, hombre, es uno de los últimos de Filipinas, se queda ahí junto a mi buen amigo Feijóo, por supuesto. Hombre, ¿cómo no me voy a alegrar? Mi partido ha obtenido un buen resultado que yo jamás había logrado conseguir. Entonces, estoy muy contento con este resultado. Me fui a tomar unas copas de vino y de cerveza aquel día. Hombre, claro, tanto, es que su partido... fue irse usted y ganó Andalucía, ¿no fue casualidad? Hombre, yo creo que si me hubiera quedado un poquito más, pues igual habría ganado conmigo el presidente de gobierno, pero el señor Sánchez y sus compañeros de riesgo decidieron echarme tan temprano. Bueno, ¿qué se le puede decir? Mire usted, pero bueno, seguramente... Si hubiera sido Pablo Casado, hubiera sido yo, probablemente Andalucía tarde o temprano habría caído en mis manos. Bueno, del Partido Popular, eso claro. En 2012 casi le ocurre. Pero no fue. Bueno, es que ahí no fue. Bueno, señor Rajoy, ahora que ha dicho usted las elecciones, bueno, ya se hizo tú ahora mismo. El Partido Popular quiso poner más a la izquierda del Partido Socialista. Por eso perdió las elecciones, señor Arenas. Bueno, las ganó, pero no gobernó. Que eso es casi perder prácticamente. Observe 2018. PP no ganó, pero ganó. Ganó el PSOE, pero no gobernó. Ganó el PSOE, pero en realidad como si hubiera perdido. Perdió, vamos, su gran baza. Bueno, desde luego. Y sí, bueno, la verdad es que, bueno, ha tenido épocas el PP. Épocas y épocas. Y bueno, lo que ha pasado en Japón ha sido una triste noticias. Hola Manolo, todos, Mariano y José María. Hombre, Mario Bros, ya que faltaba aquí. Mario, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, estás un poco triste, ¿no? Especialmente allí en Nintendo. Oh, estamos desoladísimos. Después de lo que han ocurrido con el exministro de Japón, no se lo veía nadie mirar. Tú ves, precisamente tú has visto que nosotros sacamos juegos de armas en Nintendo. Por lo menos conmigo, un juego de armas con Mario, que no existe. Porque en Japón es muy difícil tener armas. No tendría sentido que ahora los de Japón nos pusiéramos... Bueno, mi compañía, mis jefes, se pueden hacer juegos de armas y no se pueden tener. Qué tontería más grande, ¿no? Hombre, señor Mario Bros, es verdad, sería un poco incoherente. Manolo lo decías al principio del programa, ¿no? Sí, habrá un poco de la incoherencia de distintos... bueno, gobiernos y políticos y demás. Pero bueno, es verdad. Hay que ver cómo están muy incoherentes, algunos. Nintendo, menos mal que no lo es. Bueno, no lo sé yo. Al principio repartía cartas y luego hacía videojuegos.
¿En qué quedamos? ¿Cartas o videojuegos? Bueno, José María, es que esto tiene una época, al principio era partida carta, porque cuando se creó Nintendo los videojuegos no existían, y luego no se dedicó a hacer cartas. Es que, perdón, a videojuegos quiero decir, eso es. Oh, vaya, pero desde luego que estamos allí completamente desolados, nadie se lo esperaba. Yo como expresidente del gobierno también quiero mandar mis condolencias al ejecutivo japonés después de la tragedia ocurrida. Pues ya, desde luego el director ejecutivo Shuntaro Furukawa debe estar bastante triste. Bueno, que independientemente de la ideología política de cada uno, el asesinato de un expresidente del gobierno, sea de la ideología que sea, coincida no con la tuya, es algo que marca mucho. Hombre, siempre y cuando haya sido elegido de manera democrática, como era el caso del señor Abe. Desde luego que es una triste noticia. Y por cierto, confirmo el dato, se creó en Nintendo el 23 de septiembre de 1889. Por lo tanto, los videojuegos ahí, poco. Únicamente eran cartas. No juegos de cartas, sino cartas, repartidor de cartas, sí, como correos en España. Sí, eso lo sabía ya, no ves que me conozco la empresa, si fueron los que me crearon. Hombre, claro, como 132 años, que antes de videojuegos ahí no había. Bueno, y también hizo juguetes electrónicos, videojuegos, pero al principio era una empresa de repartidora de correo. Bueno, es así, bueno, curioso. Bueno, gracias por haberme acompañado. A ver si todavía tenemos un poquito más, pero es de tiempo, pero es que tenemos que irnos ya. Nada, me parece aquí a despedir a la mesa. José María García, gracias, nos vemos pronto. Buenas tardes y saludos cordiales. Mariano Rajoy, nos vemos pronto. Nos escuchamos, amigos, hasta pronto. Y Mario Bros, nos vemos en los videojuegos, que por cierto quería decirte, tenemos un verano muy de juegos, ¿no? Hombre, ya verás, me he puesto ahí a jugar al fútbol, me he puesto casi ya preparando para jugar al béisbol. Manolo, estoy que no paro con videojuegos. Y además en Mario Kart, ya te digo. Hombre, ya, Mario Kart está... No, siempre llevo ya 8 años grabando Mario Kart 7, como que no. Bueno, pues eso, que más claro, ahora solo ha salido Super Mario Sticker Soccer Fútbol para Nintendo Switch de todo, ¿no? Y ahora Wii Sports también. Sí, pero no saco yo, ahí salen los míos. Ya, sí, eso es verdad. Bueno, Mario Bros, nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto, Manolo, de audiencia. Nada, amigos, gracias por habernos acompañado. Como siempre, estáis ahí que siempre siguiéndonos. Y os queremos agradeceros todos. Pues nada, vuestra presencia, vuestro seguimiento. Entonces nada, como siempre saludamos a Eseba Caray Fiu, que es nuestro seguidor, que nos comenta todos los programas. Y yo lo agradezco mucho. Así que nada, un saludo por ahí. Recordad siempre que estamos en Twitter, @canalmanolo, nuestro servidor de Discord, para que nos queráis hablar de lo que sea. Y por eso nosotros nos despedimos. Volvemos la semana que viene, no, la siguiente. Ya, otra vez 2 semanas, sí. Estamos poco trabajadores últimamente. Pero bueno, cuestiones de agenda. Gracias, amigos. La semana que viene espero que no. Espero que no. Pero la semana siguiente sí, ¿vale? 23 de julio. Quitémonos de ríos. 23 de julio. 23 de julio. Y felicidades a todas las Carmen. Que mañana, dentro de una semana, es vuestro día. 16 de julio. Venga. Feliz 2 semanas, disfrutad del verano, que seguid así, disfrutando. Venga. Salud y suerte y sed felices. Cuanto más mejor. Mistakes. El blog de los errores en medios de comunicación y en la calle ha patrocinado el programa del Loco del Pueblo.